Hola, buenas a todos. El día de hoy vamos a presentar los resultados de la práctica de laboratorio número 5, correspondiente a la determinación de densidad por metro de pictómetro, por método de pictómetro. Esto lo vamos a presentar mi persona, Jairo Levid Huerta Soto, mis compañeros Juan Camilo Torres y Cristian Camilo Silva. Por acá vamos a continuar y pues tenemos una pequeña introducción en la que tenemos que cuestionarnos simplemente por qué se cree que diferentes jugos o zumos de frutas pueden parecer similares, pero ellos pueden o tienden a comportarse de maneras distintas en una planta de procesamiento. Esto en gran medida depende a un factor que es la densidad. Bueno, como sabemos, la densidad es una propiedad termofísica que se conecta directamente a la composición química de los productos o de los alimentos. Esto determina su comportamiento en planta. En una pulpa, por ejemplo, con alta concentración de azúcares y de ácidos orgánicos como lo es la chulupa o la uva, tendrán mayor densidad. Y eso cambia el cómo debe bombearse o cómo debe trabajarse dentro de una planta de tratamiento o de procesamiento. Esto puede cambiar factores como el cómo intercambia calor y cómo se estabiliza una mezcla con este producto. Bueno, vamos a continuar con el apartado de objetivos de la práctica. En este tuvimos como principal, tuvimos que comprender a fondo el principio del gravímetro por método de pictómetro y aplicarlo para calcular la densidad absoluta y la gravedad específica de cuatro pulpas. En este caso, cholupa, uva, melón y sandía. Eh, no buscábamos solo obtener un resultado como tal, sino que pudiéramos entender cómo funcionaba este método y cómo se obtenía en sí este número para saber este resultado que nos indicaba en la realidad. Bueno, ahora vamos a mirar un poco el pignómetro. Este funciona bajo un principio sencillo que es si el volumen del recipiente es constante, que en este caso lo es, el que usamos en laboratorio, gracias al capilar que él tiene, el capilar de vidrio, entonces la relación entre las masas de dos líquidos distintos, en este caso el agua destilada y la pulpa, eh, que lo llenan es idéntica a la relación entre sus densidades. Eso nos permite calcular la densidad de cualquier pulpa sin medir su volumen directamente, solo comparando las masas en una balanza analítica. Esto cabe recalcar que pues, la densidad depende de la temperatura. Una variación de tan solo 5 grados Celsius en la temperatura puede hacer que alterar la densidad y por ende alterar los resultados. Por ello, se debe tener un buen control al determinar la densidad en diferentes pulpas y diferentes líquidos, eh, ya que esto puede generar un margen de error considerable. Vamos a continuar ahora con mi compañero que les va a explicar eh, el procedimiento y los datos que obtuvimos en laboratorio. En este caso vamos a hacer tres mediciones, las cuales la primera es el pignómetro vacío para saber con exactitud cuánto pesa. La segunda es con agua destilada para saber pues, cuánto varía. Y la tercera es ya con el líquido de la fruta previamente homogenizada. Vamos a hacer la medición, esto teniendo en cuenta que de pronto no vaya a quedar con burbujas ni nada por el estilo dentro y con el tapón. Y previamente toca limpiarla muy bien para que pues de pronto esas partículas que queden de pronto
en contorno al pirómetro no vaya a variar su medición. En este caso tenemos en cuenta que los equipos son pues bastante sensibles. Hay unos que son más sensibles que otros. En este caso podemos darnos cuenta de que es bastante sensible la balanza analítica, la cual con la resolución de 4 decimales, cualquier vibración extrema, corriente de aire o grasa residual en el platillo puede introducir lecturas erráticas. Por eso tuvimos que mantener la balanza cubierta. Entre mediciones lo cual realizamos 3 muestras, 3 pesajes por muestra, y pues de ahí sacamos el promedio. En este método tenemos en cuenta la formulación de la NTC 4592. Es gravímetro de 3 pesajes, la cual la fórmula consiste en el numerador de la ecuación nos da la masa de la pulpa que ocupa el volumen del pirómetro, y el denominador nos da la masa de agua que ocupa ese mismo volumen, lo que equivale en este caso es numéricamente al volumen en mililitros, lo cual es la relación de esas dos magnitudes multiplicada por la densidad del agua, que nos entregaría directamente la densidad de la pulpa. Para la homogenización de las pulpas usamos una licuadora de inmersión, lo que garantiza en este caso una muestra representativa y uniforme antes del llenado. En el caso de la uva fue necesario retirar las semillas y previamente para evitar que obstruyeran al capilar del tapón. Como lo decía anteriormente, teniendo los datos experimentales, podemos observar que la masa del pirómetro vacío varía ligeramente entre cada instrumento, lo que nos confirma en este caso de que los 5 pirómetros tienen volúmenes nominales similares, pero no son idénticos, por lo que su metodología en este caso exige usar siempre el mismo pirómetro para las 3 mediciones de cada muestra. Lo más importante en este caso en la tabla es que los valores no son absolutos de masa, sino que tiene diferencias. Pues podemos darnos cuenta y fijarnos en la última columna de que la masa de la pulpa acá en el pirómetro es notoriamente mayor que en la cholupa o la uva, que en melón y sandía, aunque el volumen de esta es disponible es prácticamente lo mismo en todos los casos. Eso ya no está anticipado, sino que en el resultado final. En este caso vamos a tener en cuenta el volumen concreto para la pulpa de la fruta de la cholupa. Pues tuvimos la masa de la pulpa en el pirómetro, y esto dio como resultado de 54.101 gramos, la cual la masa de agua de referencia, que equivale al volumen interno del instrumento, fue de 50.827 gramos, lo cual nos quiere decir que aproximadamente 50.83 mililitros fue la capacidad real. Al dividir ambos valores obtenemos como resultado 1.0644, y como el agua tiene densidad unitaria a la temperatura del ensayo, ese cociente es directamente la densidad de la pulpa en gramos por mililitro. ¿Qué quiere decir con eso? Que ese 1.0644 por cada mililitro de volumen. La pulpa de cholupa tiene 6,44% más de masa que el agua. Lo que nos quiere decir con esto es que una gravedad específica de 1.0644, lo que sitúa que la pulpa es más concentrada de las cuatro evaluadas, conscientemente con su característico sabor intenso y su alto contenido de sólidos solubles. Al reunir los resultados de la tabla, lo primero que salta a la vista nuestras mediciones están dentro de los rasgos en la normativa de código alimentario, con errores relativos de un 0.6%. Esto nos indica que el procedimiento fue hecho correctamente y que los datos son confiables. Pero más allá del cumplimiento normativo, lo interesante del patrón
es que emerge que en el Cholupa y uva superan los 1.06 gramos por mililitro, mientras que el melón y sandía están por debajo del 1.02. Una diferencia que parece pequeña en el papel, pero que en términos de procesos representa escenarios de operación completamente distintos. En el gráfico se puede ver esta diferencia de forma muy clara. La barra de Cholupa es más alta y la de melón es más baja. Pero en el kit no está solo en el valor final, está en el porqué. La densidad de la pulpa está en función directa de la concentración de sólidos disueltos, principalmente en azúcares como la fructosa, la glucosa, ácidos orgánicos como el ácido cítrico y compuestos fenólicos. A mayor concentración de estas moléculas, mayor es la densidad. Y el melón, con un contenido hídrico superior al 90%, tiene menos de esas moléculas por unidad de. En cuanto a las fuentes de error, la temperatura fue una variable mayor riesgo en esta práctica. Si el laboratorio estuviera a 28 grados centígrados, el valor del agua sería de 0.9963 en vez de 1. Pues sería 1 si el laboratorio estuviera a 20 grados centígrados. Esa pequeña diferencia puede llegar a inflar valores artificiales de la densidad calculada. Otro error que nos preocupó fue que las burbujas de aire bajo el esmerilado del tapón, una burbuja de apenas 1 milímetro cúbico produce una masa registrada aproximadamente de 0.001 gramos, que parece despreciable, pero pues llevándolo a grandes cantidades sí se nota mucho la diferencia. En la aplicación, la pregunta que más nos hicimos fue analizar esos resultados. ¿Para qué? Nos sirve para más que todo para el diseño de bombas. Queremos transportar pulpa de Cholupa a 1.06 gramos por mililitro con el mismo caudal de agua. Necesitamos un 6.4% más de potencia en el motor de la bomba. Si este cálculo no se hace, el equipo subdimensiona y falla. Y en pasteurización, la densidad incide en el número de Reynolds de flujo. Para garantizar el régimen turbulento y una pasteurización homogénea, la velocidad de flujo debe ajustarse según la densidad y la viscosidad de la misma. Como conclusiones, esta práctica nos demostró que la picnometría es mucho más que medir masas. Es una ventana hacia la composición del alimento, hacia las dimensiones de ingeniería dependiendo de ella. La diferencia entre el Cholupa y el melón, esto nos refleja que no es algo arbitrario, son de ecosistemas diferentes, bioquímicos distintos dentro de frutas. A simple podría parecernos igual líquidas, pero son muy diferentes. El método nos demostró ser confiable con errores de abajo de 0.60%. Respecto a la literatura, siempre que se controle la temperatura y se emite burbujas, los valores se van a ser correctos. Estas fueron las referencias que tuvimos, fueron la norma técnica 4592 del INCOTER, el CODES STAN, resolución 3929 del 2013.